¿cierto? Comenzamos, Recording is on. comenzamos con lo que es el primer nivel, que sería 1S2. Tenemos los dos primeros. Ahí le vamos descontando al 20, nos quedaría 18. Tenemos 2S2, ya nos quedaría 16. Tenemos lo que es el 2P6, nos quedarían 10. 3S2, nos quedarían 8. Después comenzamos con el 3P6, nos quedarían los 2 y terminamos con lo que es el 4S2. Necesitamos saber más o menos, recordar lo que es esta tabla para realizar la distribución electrónica. Tenemos la siguiente pregunta, que es la pregunta 2. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el calor específico del agua? Emily, cuéntame, ¿qué significa esto del calor específico? Tú respondiste bien. Cuéntanos a todos. Luis, no se puede ver la pantalla. Ay, creo que es mi internet, está un poco inestable. Pero bueno, a ver, teníamos la siguiente pregunta. Déjenme, esperen un ratito. La siguiente pregunta, si recuerdan, era cuál es el peso molecular del ácido sulfúrico y cuál es su fórmula. Respondió bien Emily. Vamos, cuéntame, ¿cuál es el procedimiento para calcular el peso molecular? Cuéntanos a todos. ¿Qué necesitas para determinar el peso molecular? Que la fórmula le digo. Claro, ¿cómo calculaste? O sea, el peso, eso me dieron a mí, el peso molecular así. Ya. Pero ¿cómo? O sea, el peso y su fórmula. O sea, no sé cómo. Bueno, el ácido sulfúrico es muy común, ¿no? Si le ponen en internet, sí creo que les dan directamente el peso y la fórmula. Sin embargo, si cuando escuchen algo como ácido sulfúrico, viene de los óxidos, tienen que recordar eso. Este viene del óxido sulfúrico. El óxido sulfúrico se le aumenta, en este caso se aumentó una molécula de agua y nos da lo que es el ácido sulfúrico. Así se construye. Me gustaría mostrarles cómo se forma, pero tengo este problema. O sea, se multiplica los valores por cada valor del ácido y todas esas cosas. Claro, ese ya es para el cálculo del peso molecular. La fórmula, claro, entonces la fórmula del ácido sulfúrico me quedaría que es H2SO4, ¿no es cierto? Ahora, para calcular el peso molecular, multiplicamos en este caso sería, claro, el índice, lo multiplicamos por el peso atómico. En este caso, el 2 es el índice del hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1. Exacto. Entonces, 2 por 1 tenemos 2. A esto le sumamos el peso atómico del azufre. Como el azufre no tiene un índice, va directo el peso atómico del azufre. ¿Cuál es el peso atómico del azufre? Helen. Helen, ¿estás ahí? Mande,
¿Me puede repetir, Lice? Claro, ¿cuál es el peso atómico del azufre? ¿No es 16? No, pero estabas cerca, 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 cerca. Es decir, no, 32. no te confundas el número atómico con el peso atómico. Son dos cosas diferentes. El Ah, número, ya, ya. el número atómico es 16. El peso atómico es 32. 32. Sí, exacto. Ya. Entonces a ese 2 le sumamos los 32. Y por último tenemos lo que es el oxígeno. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno, Iker? Creo que es 6. Eh, Más o menos, te faltó el 10, es 16. El peso atómico del oxígeno es 16. Entonces, sumamos los tres valores, teníamos dos que sacamos del hidrógeno, tenemos que el azufre es 32 y tenemos que el oxígeno, a este número 16 le tenemos que multiplicar por el 4. 16 por 4, ¿cuánto me da? 64. Ya, más 32. 96. Y más 2. 98. Y ahí está la respuesta. Esto lo podemos hacer para cualquier compuesto, ¿no es cierto? Así se calcula el peso molecular. Vamos con lo que es la tercera pregunta. ¿Listo? Estábamos hablando de lo que era el calor específico del agua. En estas pruebas que encontré hay algunos ejercicios sobre equilibrio térmico, para lo cual en algunos ejercicios se necesita saber lo que es el calor específico del agua, que es un concepto básico. La única persona que respondió es Emily, y nos dice que y la respuesta es correcta, que es 1 caloría sobre gramo, sobre gramo centígrado. Esta teoría sale de que se necesita una caloría para calentar 1 grado centígrado a 1 gramo de agua. Eso si quieren pueden anotarlo. También casi siempre la caloría ya casi no se utiliza, se utilizan más lo que son los joules. Entonces es equivalente, 1 caloría, esto también es importante, es igual a 4,18 joules para los cálculos. ¿Alguna pregunta? Emily, Helen, No. ¿preguntas? Iker. No, profe. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 4. Nos dice que es un hidrocarburo alifático no cíclico. Vamos. ¿Cuáles son cuál es el concepto de un hidrocarburo? ¿Cuáles son los hidrocarburos? Iker. Cuando escuchas hidrocarburos, ¿a qué te hace referencia? No es como le digo, un hidrógeno, un carbono, algo así. Es Claro, un compuesto con hidrógeno y carbono. exacto. Carbono y hidrógeno. Ese es un hidrocarburo. Nos dice que es alifático. Entonces significa que al decirnos que es alifático y no cíclico, nos está diciendo que no, primero, que es una cadena simple. Y segundo, que los hidrocarburos pueden ser cíclicos, como es el caso del benceno, que es una cadena de 6 carbonos, pero que es unida. En este caso, estas cadenas son libres y son simples. El benceno es cíclico. El metano es la respuesta correcta, porque es una cadena simple. El naftaleno también es una cadena compleja y el ciclopentano también es una cadena cíclica. Tenemos la pregunta 5.
Nombrar el siguiente compuesto. Todos pudieron nombrar el compuesto, ¿verdad? Cuéntenme, ¿cuál es el primer paso para nombrar el compuesto? A ver, Helen. No me acuerdo bien. Ya. Mayerly, ¿cuál es el primer paso para saber por dónde comenzar a nombrar el compuesto? Es un... Con reglas. Claro, ¿cuál es la primera regla en este caso? ¿Cómo lo comenzaste a nombrar tú? Es que dicen eso, no recuerdo muy bien. En esta pregunta todos contestaron bien, ¿verdad? Sí, ¿Y de dónde sacaron el nombre? ¿Cómo lo hicieron? Estás yo escribiendo la pregunta, te recuerdo. yo tenía eso en mi cuaderno del colegio. Ah, ya. Ya, bueno, para nombrar esta cadena, a estas cadenas de hidrocarburos, primero tenemos que observar que esta es una cadena, primero sabemos que hay, dentro de los hidrocarburos tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos. En este sentido, ¿cómo decir? Los principales van a ser los que son, los que no son saturados, ¿no es cierto? Tienen un mayor grado de importancia. Entonces, si es que aquí teníamos un alqueno, ¿en dónde está el alqueno? ¿Cómo está representado el alqueno, Belén? Perdón, Helen. ¿Qué me dijo Lisa? ¿Cómo está representado el alqueno aquí en esta gráfica? Es por lo que tiene doble enlace. Exacto, tiene una doble raya, ¿no es cierto? Sí. Entonces, primero localizamos lo que es el alqueno y después localizamos lo que es la cadena más larga. En este caso comenzamos por por el lado izquierdo, ¿verdad? Que tenemos, está más próximo el carbono al alqueno. Entonces comenzamos por nombrar, por este lado izquierdo. Después vemos que la cadena, si es que fuéramos para abajo, ¿cuántos carbonos tenemos si comenzamos desde la izquierda y vamos para abajo? Iker. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que como no se puede ver, no sé en qué pregunta estamos. Estamos en la pregunta 5, nombrar el siguiente compuesto y tenemos que dar un hidrocarburo. Tenemos lo que es la gráfica. No sé si puedes abrirle en tu celular. Se puede abrir. ¿Puedes ver otra vez las preguntas? O espérame, déjame ver si es que ya puedo compartir ya. ¿Sí se puede observar? Confírmenme ya. Sí. Ya, chévere. Aquí decíamos, aquí está lo que es el alqueno, ¿verdad? Ya habíamos hablado que se representa con una doble raya, porque tiene un doble enlace. Entonces, para comenzar a nombrar, vemos el carbono que está más próximo al alqueno. En este caso podría ser este carbono de aquí. ¿Sí pueden observar dónde estoy señalando? O este carbono de acá. Cualquiera de los dos carbonos pueden ser, de estos extremos se puede comenzar para comenzar a nombrar a este compuesto. Entonces te decía, si es que yo empiezo por este carbono y voy y me dirijo hacia la cadena de abajo,
¿Cuántos carbonos tengo ahí? Iker, ¿me escuchas? Sí, profe, estoy... ¿desde dónde? Es que no se aprecia bien porque está un poco lento su internet, me parece. Sí, tengo complicaciones con el internet, no sé qué pasó porque los otros días he estado, sí se veía bien, ¿verdad? Los anteriores días. Sí, profe, los otros días sí se veía bien, pero no sé, ahorita está un poco como colgado. Chuta, ¿y ahora cómo les podría indicar esto? No son 7 carbonos. Perdón, ¿me decías? No son 7. A ver, si contamos Son 5, creo, ¿no, profe? tenemos solo dos nomás tenemos. Tenemos cada unión, cada punto de intersección de las rectas es un carbono. Eso sí se dan cuenta, ¿verdad? Tendríamos solo, si es que vamos para la parte de abajo, tenemos el carbono primero es donde el que llega hasta el alqueno. El segundo es hasta donde termina el alqueno. Y el último es el que está abajo, ¿no es cierto? Solo son tres. Ahora, si es que vamos para el lado para el lado de la derecha, ¿cuántos carbonos tendríamos? Mayerly. Mande. Si vamos para el lado de la derecha, ¿cuántos carbonos tendríamos? Eh, 3. Una, dos, tres, y con el que está en el extremo son cuatro, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, esa sería nuestra cadena principal, la que tiene un mayor número de carbonos. Y desde ahí se comienza a nombrar. Entonces, podemos observar, podemos tomar el que también podríamos tomar desde el carbono que está arriba hasta el carbono que está en la derecha. En esa también hay cuatro carbonos. O desde el carbono que está en la izquierda hasta el que está en la derecha, que también hay cuatro carbonos. Se pueden nombrar desde cualquiera de las dos partes. Entonces tomamos el primer carbono. Primero para comenzar a nombrar se necesita saber los que son los, los, las ramificaciones que tiene. A estas ramificaciones tienen, se les coloca dependiendo en el carbono que se encuentre. Dicen, ¿Sí? pero no es penteno 5. ¿Perdón? Es que la respuesta es 2 penteno, entonces serían 5 y usted dijo 4. No entiendo. O sea, te estaba diciendo contando desde la unión. Ahora, si es que cuentas del primero, ahí ya son 5. No le estoy tomando referencia al que está primerito. Ah, ya. Ajá, ahorita si le tomas de referencia al que está primerito, son 5. Por eso es penteno. Solo estoy contando la cadena que es más larga nomás. Y al último se le cuentan todos los carbonos para ponerle el nombre. Entonces, desde ese carbono que es el primero, podemos observar que aquí tiene un radical metil en el carbono 2, es el primer radical metil que tiene. El segundo radical metil está en el carbono 3, por eso es 2,3, como son dos radicales metilo, son dimetil. Y después se localiza lo que es el alqueno. El alqueno también se encuentra ubicado en el carbono 2. Entonces, así se nombra 2,3 dimetil. El alqueno está en el carbono 2. Y ahí sí se cuentan todos los carbonos de la cadena principal. En este caso serían 5. Y se le pone la definición, no, penteno, de 5. Y así se resuelve este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No.
No. Ya. No sé si todavía se ve borroso. Estoy compartiendo algo, confírmenme, por favor. Sí. Sí, profe, sí se ve. Chévere. Tenemos la siguiente pregunta que nos dice: ¿los alcanos, a diferencia de los alquenos o alquinos, son compuestos? La respuesta es saturados. Hay dos personas que respondieron bien, Emily y Iker. ¿En qué se diferencia? ¿Cuáles son los compuestos saturados? Eh, a ver, ¿qué pregunta? ¿Por qué decimos que los alcanos están saturados, Iker? Me parece que es porque están acompañados de hidrógeno. Bueno, es más por su estado de hibridación, ¿no es cierto? En este caso, los alcanos siempre van a estar van a tener un estado de hibridación de sp3. Los alquenos y los alquinos tendrán una hibridación de sp2 y sp1. Entonces, les falta todavía completar un electrón en su estado de valencia. Entonces, por eso les consideramos a los alquenos o alquinos como insaturados y a los alcanos como saturados. Tenemos la siguiente pregunta. Ya, aquí todos respondieron bien. Solo hay una persona que no respondió bien. Bueno, aquí es claro, ¿no? Identificar a la base y al ácido. Y a ver, Helen, cuéntame, ¿cuál es la definición de un ácido? De un ácido no es que contiene hidrógeno. Es capaz de donar un ion hidrógeno, ¿verdad? Sí. Y ya, gracias. Y Mayerly, cuéntame, ¿cuál es la característica de una base? Dice que está haciendo, les sabría decir. Ya, la característica de las bases es que te puede donar un ion hidroxilo. Por eso ahí ustedes escogieron lo que era la base. No se puede ver bien la gráfica, creo que era hidróxido de qué era. ¿Recuerdan? Bueno, tiene el hidroxilo, es OH, ¿no es cierto? Hidróxido de calcio podría ser es una base. Y tenemos lo que es el ácido, que es el ácido clorhídrico. Otro ácido, ¿cuál puede ser? Uno que vimos en la nomenclatura. También es un ácido fuerte. Ácido sulfúrico. Exacto, ese también es un ácido y también puede donar iones de hidrógeno. Ya. Tenemos la siguiente pregunta que dice: ¿cómo se denomina la primera ley de Kepler? Kepler tiene tres leyes, ¿no es cierto? La primera ley es la ley de las órbitas. La ley de las órbitas nos dice cómo los planetas giran a través, en este caso, de nuestro astro, que es el Sol, a través de órbitas elípticas. Esa es la primera ley de Kepler. Por favor, si pueden, anotarán. Esta es la primera ley de las órbitas. Es la primera ley de Kepler. ¿Alguna pregunta aquí? No. Bueno, vamos a la siguiente. Esta ya habíamos visto un poco de lo que era la energía cinética. Vamos a ver si quieren. Sí, la mayoría lo contestó bien. Tenemos: ¿cuál es la energía cinética de una partícula que se mueve a una velocidad constante de 2 metros sobre segundo? Con una masa, creo que era de... Déjenme ver. No sé si debo poder verles la pregunta.
Ayúdame con esta pregunta, Emily. ¿Cuál es la energía cinética de una partícula que se mueve a una velocidad constante de 2 metros sobre segundo con una masa de 1 kilogramo? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué O fórmula sea, utilizó? con la fórmula que es masa por velocidad al cuadrado. Ya, chévere. Un medio de masa por velocidad al cuadrado, ¿verdad? La respuesta es 2. Sí. Le elevamos al cuadrado lo que es la velocidad, nos da 4. Como la masa es de 1, 4 por 1, 4. Y como es un medio, 4 dividido para 2, 2. Esta estaba facilita. Algo le pasa a mi internet. Tenemos la siguiente pregunta, la pregunta 10, nos dice se calienta 0,02 kilogramos de agua de 4 grados centígrados de 2 grados centígrados a 4 grados centígrados, conociendo que la capacidad calorífica es de 4 joules sobre gramos centígrados. Calcule el calor que se necesitó para calentar esto, de 2 grados centígrados a 4 grados centígrados. ¿Cuál fue el calor que se utilizó? Vamos, esta la pudo realizar alguien, esta. Aquí me Helen, ¿pudiste hacer esta? Sí, ¿Cuál es la fórmula para calcular el calor? o sea, yo más o menos leyendo y, o sea, me di cuenta que era el 16. No me fui a una fórmula. Ya. Vamos, veamos la fórmula, ¿ya? ¿Quién más? A ver, Helen. Emily, ¿pudiste resolver este ejercicio? O sea, no resolví, pero la fórmula creo que es masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Sí, exacto. Esa es la fórmula para calcular el calor. Y más o menos, no sabría cómo le calcularon al ojo. Pero no sé si es que puedo compartir, si se puede ver ahorita lo que estoy compartiendo o se quedó en la pantalla anterior. Dice, algo salió mal. Chuta. Ya. Ya, bueno. Utilizamos lo que es la fórmula que nos contó Emily, ¿verdad? Entonces, la masa, primero tenemos que ver las unidades, ¿verdad? Tenemos que la masa nos está dando en kilogramos, pero el calor específico está en gramos. Entonces, de ley lo primero que tenemos que hacer es realizar un cambio de unidades. 0,002 kilogramos. ¿Cuántos gramos son, Iker? Serían 0,2 gramos. Casi. Le multiplicas por 1000, ¿verdad? Sale 2 gramos. Exacto. Tienes 2 gramos. La masa tiene 2 gramos. Ahora, tenemos lo que es el calor específico del agua. Los 4, ¿verdad? Y tenemos la temperatura, que como decía Emily, es la variación de la temperatura. Mayerly, ¿cuál es la variación de la temperatura en este caso? Mayerly, ¿estás por ahí?
Mayerly. No, creo que se nos fue Mayerly. Helen. Mayerly. No. Helen, cuéntame, tú, ¿cuál sería aquí la variación de temperatura? No sería el 2.c. No, no hay ningún 2.3, creo. C. ¿Estás hablando de la respuesta? No. Te pregunto cuál es la variación de temperatura en este ejercicio. Esa era la pregunta. No sabría decir. Como decía Emily, es la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, ¿cuál es la temperatura final? 4. Exacto. Y la temperatura inicial es el 2. Si le restamos el 2, me quedan 2 grados centígrados. Tenemos lo que es, la fórmula era el Q es igual al M por Cp y por la variación de la temperatura, ¿verdad? Tenemos que la masa, como decía Emily, creo que me dijo que era 2 gramos. Tenemos lo que es la capacidad calorífica, perdón, sigo confundido. El calor específico del agua, que es 4. 4 por 2 tenemos 8. Y tenemos la variación de temperatura, que es 2. Entonces la respuesta es 16. Sigamos con el otro. En este, ¿quién pudo resolver ese ejercicio, esta pregunta que dice en el movimiento parabólico la altura máxima es igual? ¿Alguien pudo recordar algo del movimiento parabólico? Emily. O sea, la fórmula. Sí. O sea, la fórmula era velocidad inicial al cuadrado por el seno del... No sé si es tangente pues, sobre 2 y la G, gravedad. Eso. Sí, exacto. Esa es la ecuación para calcular la altura máxima. Tengo un ejercicio por aquí, ojalá pueda compartirles ahorita, que es de una prueba que me pasaron. Déjenme dejar de compartir. Ya. Déjenme ver si ya puedo compartir. ¿Sí pueden observar? Sí. Ahí estaba lo que es el anterior ejercicio, el cálculo del calor necesario para elevar el agua de 2 grados a 4 grados centígrados. Este es un poco más complicado. Tenemos este ejercicio. Nos dice que en una casa abierta, este es un ejercicio del tipo prueba, ¿no? En una casa abierta de física se realiza un experimento en el que se mezclan 12 kilogramos de agua a una temperatura T1 con 15 kilogramos de agua a una temperatura T2, para así evidenciar el intercambio de calor que se produce entre los dos líquidos. El calor específico del agua, el SP. El expositor pregunta a su audiencia, ¿cuál es la temperatura del equilibrio de la mezcla en función de T2? Si se considera un sistema ideal con una atmósfera de presión y que T1 es igual a un cuarto de T2. Para resolver este ejercicio, primero localizamos lo que son los datos. Primero necesitamos saber cuál es la masa 1 y la temperatura 1. La masa 1 nos dice que es de 12 kilogramos. La temperatura 1 a la final del párrafo nos dice que es igual a un cuarto de la temperatura 2.
y la masa 2 nos da que es 15 kilogramos. Cuando hacemos un equilibrio de temperaturas, tenemos que igualar nuestra Q1, el calor que genera la primera masa, el calor que tiene la primera masa de agua, con nuestro Q2, que en sí sería el Q ganado con el Q perdido, para que haya un equilibrio. Utilizamos la fórmula que nos dijo Emily y reemplazamos. Aquí, aquí en este caso, vamos a ver que podemos observar en la primera, tenemos lo que es la temperatura inicial menos la temperatura final, ¿no es cierto? Y solo se reemplaza. Pero en el segundo, en el Q2, la fórmula es al contrario. Nuestra temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio. Y le vamos a restar lo que... le cambiamos esta fórmula debido a que cualquiera de las dos va a perder calor, pero no sabemos cuál. Sin embargo, ahorita una de las dos tiene que ser al revés. Va a perder calor y la otra va a ganar. Entonces, esta fórmula, que sería temperatura inicial menos temperatura final, como decir, se le da la vuelta, porque no se sabe cuál de los dos está ganando o perdiendo calor. Ahora, estos dos calores estos dos calores se igualan. Como ya tenemos reemplazado los valores, vamos simplificando. El calor específico del agua no nos dan, tampoco es necesario, porque aquí al rato de igualar las dos ecuaciones se simplifica. Simplificamos lo que es las masas, la tercera 4, la tercera 5. Realizamos la ecuación. Nos queda que menos 9 temperatura en equilibrio es igual a menos 6 T de temperatura 2. Entonces, la temperatura en equilibrio va a ser igual, va a quedar en función de T2. Y resolviendo la fracción, nos queda que la temperatura en equilibrio va a ser igual a 2/3 de T2. Este es un ejercicio que pude encontrar. Es igual del último ser bachiller que dieron. Por favor, si le anotan. ¿Alguna pregunta? Kellen, ¿alguna pregunta? No, ahorita lo estoy revisando. Iker. No, profe. Mayerly. No, profe. Emily. No, profe. Ya listo. Siempre es bueno, en cualquiera de estas dos fórmulas, tiene que variar el orden. Si varía en esta de aquí se queda fija. Eso tienen que tener mucho cuidado, porque si le ponen temperatura inicial menos temperatura final en ambas, les va a dar otro resultado. Una de las dos tiene que perder calor para equilibrarse, y la otra tiene que ganar. Y tenemos este ejercicio de aquí también, que nos dice que un proyectil es lanzado con un ángulo de 30 grados y una rapidez inicial de 40 metros sobre segundo. Si la gravedad tiene un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado, calcule la altura en metros a cual el proyectil empieza a bajar. Entonces, aquí ¿cómo saber cuándo es la altura máxima? A ver, ¿quién me dijo la fórmula? Emily, creo que era. ¿Cómo sabes cuándo se alcanza la altura máxima? Emily. En un movimiento parabólico. No sé, cuando ya empieza a caer. Exacto.
cuando ya empieza a caer, cuando ya la velocidad en Y ya es cero, ahí es la altura máxima. Entonces ahí es cuando, ahí nos da ese dato que se calcula la altura en metros, a la cual el proyectil empieza a bajar. Entonces ahí se puede calcular lo que es la altura máxima. Si no, tenemos que utilizar otra fórmula que ya les estaré dando en la próxima clase. Entonces aquí simplemente reemplazamos, ponemos lo que es la fórmula de la altura máxima, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado, el seno al cuadrado de teta sobre 2g. Reemplazamos, nos dice que la velocidad inicial es de 40 metros sobre segundo, le ponemos al cuadrado. El seno de, esto no sé si es que les dejarán utilizar calculadora, así que el seno de 30 y el coseno de 30 son un medio. Eso, eso sí conocían. Iker, Mayerly. Sí, Luis. Sí, pero no lo recordaba bien, profe. Anoten eso por si acaso no, aunque no creo que igual ustedes pueden ahí tener la calculadora y todo bien. Pero para agilizar siempre les van a dar ángulos de 30 grados o de 60 grados. Entonces estos valores de un medio para agilizar los cálculos porque les dan poco tiempo. Entonces siempre tengan en la mente que el seno de 30 es igual al coseno de 30, perdón, y es igual al coseno de 60 y es igual a un medio. El coseno de 60, el seno de 30 son igual a un medio. Acuérdense en eso. Entonces reemplazamos. El seno de 30 es un medio, elevado al cuadrado es un cuarto. Abajo tenemos lo que es la gravedad, 2 veces la gravedad, 2 por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Después elevamos al cuadrado los 40, nos da 1600. Tenemos el 1/4 del seno al cuadrado y tenemos los 20 metros sobre segundo al cuadrado. Al último nos queda los 1600 multiplicado por 1/4, sería la cuarta de 1600, son 400 sobre 20. Simplificamos los ceros, nos queda 40 dividido para 2, son 20 metros, esa es la respuesta. Sigamos con la prueba, ya les dejo de compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Iker? Helen. No, profe. Helen. No, profe. Chévere. Sigamos con lo que son las preguntas. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes es una forma de recombinación genética de los procariontes? ¿Alguien contestó bien esta pregunta? Vamos, Iker. No, profe, me equivoqué en esa pregunta. Helen. No, igual me equivoqué. Mayerly. Creo que Un poco corto, está un poco borroso. Emily, cuéntame, ¿tú sí la aceptaste esta pregunta? No. Bueno, dentro de las opciones teníamos lo que era la traducción. ¿Alguien se acuerda lo que es la traducción? Vamos, Helen, ¿recuerdas lo que es la traducción? No, Luis. ¿Y qué? Me parece que es cuando un organismo o sea, transmite los genes al otro. No, más, este es un proceso que se realiza en dentro de la célula.
Mayerly, ¿tú? Es un proceso que eh, está en el citoplasma donde se encuentran los ribosomas, creo, no sé. Sí, va por ahí. Exacto. En este proceso se realiza en sí en los que son los ribosomas y se transforma lo que es el ARN mensajero, existe una transformación en proteínas. Eso es lo que es la traducción. La replicación, esta sí es la replicación, lo que significa que de una hebra de ADN se crea otra hebra de ADN, una cadena de ADN. Y teníamos la otra opción que era ninguna, entonces la última que nos queda es la conjugación. La conjugación es una forma en la cual existe una recombinación genética entre los procariontes, se da igual entre dos células procariotas que se conectan a través de un pili para hacer el intercambio genético. Esa es la conjugación, esa es la respuesta correcta. Teníamos la siguiente pregunta que dice, ¿el proceso por el cual una especie origina especies diferentes se llama? Iker, ¿pudiste esa pregunta? Creo que es la especiación. Listo, esa es la respuesta correcta. La mutación, ya habíamos visto que la mutación, para que exista nazca una nueva especie, se necesita algo más que la mutación, también se necesita la selección natural y en sí una serie de mutaciones, porque no se puede realizar una especiación o una especie no puede nacer solo porque tenga una o que otra característica diferente. La hibridación, ya habíamos hablado, que es una mezcla entre dos especies de un mismo género, pero que son diferentes. Es un concepto evolutivo de especie. No está muy claro, no sería esa la respuesta. Tenemos la siguiente pregunta que nos dice, ¿en qué forma se presenta el ADN en el núcleo celular? Por favor, Mayerly, ¿pudiste esta pregunta? Creo que sí pude. Esa no, la hice rápido. ¿Cómo se encuentra el ADN en el núcleo celular? ¿Cuál es el nombre que recibe en el núcleo? Mayerly. No. Helen, ¿me puedes ayudar tú? ¿Puedes esa pregunta? No, Liz. Ya. Iker. No, profe, no pude esa pregunta. Bueno, tenemos entre las respuestas tenemos lo que son los genes, ¿verdad? Pero los genes son parte de la estructura del ADN, más no es una forma que se presenta dentro del núcleo, es parte del ADN. Tenemos lo que son los autosomas. Los autosomas son cualquier tipo de cromosomas, excepto los que son cromosomas sexuales, que tienen otro nombre. Y tenemos lo que son los cromosomas, que son unas estructuras que se encuentran dentro del núcleo encargado del transporte del ADN, pero no es el ADN en sí. Tenemos también lo que es la cromatina. Esta es la respuesta correcta. La cromatina es la forma en la que se encuentra el ADN en el núcleo celular. Y tiene ese nombre de cromatina debido a que el ADN se une con proteínas cuando está dentro del núcleo celular. Esa es la respuesta. Y tenemos la última pregunta. Nos dice, la fase luminosa necesita luz para producir moléculas de energía como...
Mayerly, ¿pudiste esta? Creo que no es así. No pude. Iker, ¿qué tal tú, Iker? ¿Pudiste esta pregunta? No, profesa, me equivoqué. Helen, No, creo que no. No me acuerdo muy bien. bueno, la fotosíntesis está compuesta por dos fases, ¿verdad? La fase en la que hay luz y la fase oscura. En la fase que hay luz, lo que consume es, todos sabemos que consume dióxido de carbono y lo que produce es ATP y NADPH. Esas dos moléculas energéticas son las que se producen durante la fase de luz. El ADP es una molécula energética, pero se produce en la fase oscura. El oxígeno es un resultado, más bien, pero no es una molécula energética. Entonces, por eso, la única respuesta que podía haber ahí es el ATP y el NADPH. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que tengan que les pueda ayudar? Mayerly, No, Alice, por ahora no. Helen. Dicen, usted dijo que nos iba a enviar ¿cómo se llama? Lo que nos iba explicando. Ah, claro, me contó Byron, me contó que iba a realizar él un grupo, iba a subir él las diapositivas. Entonces, ahí le mando a él y él va a ser el encargado de pasarles las diapositivas y los ejercicios que hemos resuelto aquí. Eso, Helen. ¿Alguna otra pregunta? No, Iker. No, profe. Listo. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Vamos a seguir retomando en lo que quedamos de lo que eran los procesos evolutivos. Vamos a ver también un poco de lo que son las evidencias de la evolución. Si es que pueden, lean algo de eso. Y después pasaremos a ver lo que es células procariota y célula eucariota. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Gracias. Chao, gracias. Helen. Gracias. Hasta luego, Mayerly. Gracias, dice. Hasta Hasta luego, luego. profe. Iker, es un gusto para mí. Hasta luego.